cuenta que las soluciones que vamos a obtener son soluciones locales. Las soluciones que obteníamos por los métodos de Laplace o otros métodos que hemos visto, como variación de parámetros, coeficientes indeterminados, eran soluciones globales, eran soluciones que servían para intervalos grandes, ¿no? Aquí vamos a hacer soluciones locales que solamente sirven para valores muy cercanos a un punto. Es decir, en particular nos va a interesar la solución alrededor de 0. Entonces nosotros vamos a buscar que la solución que obtengamos sea válido solo para valores que estén muy cerca del 0. ¿Ah? O sea, vamos a construir un intervalo chiquito, pequeño. Por ejemplo, podría ser de -1/2 hasta 1/2, un intervalo pequeñito. Y toda solución que obtengamos de la serie de potencia, recuerda que la serie de potencia alrededor del 0 es de la forma Cnx a la n. Esta solución solo es válido para valores de x que están muy cerquita del 0. Si yo cogiese valores de x que están muy alejados del 0, por derecha o por izquierda, la serie ya no va a converger. O sea, la serie ya no va a representar una solución de la ecuación diferencial, sino es cualquier otra cosa menos la solución. Entonces, para que lo que hagamos tenga sentido y el cálculo no sea muy engorroso, no sea muy pesado, nosotros hacemos la solución alrededor del 0. Ahora, ¿por qué alrededor del 0? Porque normalmente una ecuación diferencial, por ejemplo, y segunda derivada menos 2y' igual a e a la x, cuando lo resolvemos, nosotros tenemos condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales generalmente le evaluamos en 0, ¿verdad? Por ejemplo, y en 0 vale 1, o y' evaluado en 0 vale 4. Entonces, esas condiciones iniciales las estamos evaluando en 0. Entonces, ¿por qué trabajamos con series de potencia alrededor del 0? Por un lado, porque las condiciones iniciales de la ecuación diferencial generalmente están evaluadas en 0. Entonces, ese es uno de los motivos. Otro de los motivos por los cuales trabajamos la serie de potencia alrededor del 0 es porque el proceso de solución es un proceso de solución más sencillo, no menos extenso, igual es extensa la solución, pero es más simple el proceso de solución. En cambio, si trabajáramos la solución en serie de potencias para otros valores que no sean 0, también se puede hacer, pero el proceso demora más tiempo. Algunos estudiantes resolver ecuaciones diferenciales a partir de serie de potencias alrededor del 0 les toma mucho tiempo, ¿no? Y eso es básicamente falta de práctica. A algunos estudiantes les toma media hora resolverlo, otros 40 minutos, otros casi todo el examen. Ten en cuenta que el examen final tiene solo 90 minutos de duración. Entonces, para que no te demores mucho en este tipo de preguntas, que viene una sola pregunta de este tipo, tienes que practicar, ¿no? Porque aquí en este proceso de solución hay que escribir bastante. Pues algunos estudiantes no tienen mucha costumbre de escribir, ¿no? Bastante. Simbología matemática, obviamente, ¿no? Acá no vas a escribir texto. Entonces, hay que escribir bastante, hay que escribir rápido y hay que escribir legible. Entonces, eso a veces a algunos les cuesta, ¿no? Y hacer eso toma tiempo, ¿no? Entonces, no lo vas a hacer pues en 1 minuto, 2 minutos. Un tiempo promedio adecuado para resolver este tipo de ejercicios es 10 minutos. Entonces, pero hay otros estudiantes que se demoran más, ¿no? 15, 20, media hora, como te dije antes, y tú tienes que ir midiendo tu tiempo, ¿no? Esta es una pregunta que se resuelve muy sencillo, o sea, los pasos que hay que seguir no son pasos complicados, son pasos simples, pero como te digo, hay mucho que escribir, entonces eso mucho que escribir es donde demora. Entonces, básicamente tu rapidez tiene que ser en escribir, no tanto en pensarlo todo el proceso es bastante fácil, pero sí hay que escribir bastante y hay que escribir con cuidado. ¿Ok? Bueno, entonces de la clase anterior lo que vimos fueron la serie de Taylor y la serie de Maclaurin. La diferencia entre Taylor y Maclaurin es que Taylor y Maclaurin también necesitan una función previamente. Y lo que hacíamos era escribirlo a través de una serie de potencias con índice que inicia en 0, se va al infinito. Y formábamos aquí una fracción. Lo que hacíamos era derivar la función n veces y evaluarla en el centro de la serie, ¿no? La serie estamos asumiendo que tiene centro A, lo dividíamos entre el factorial de n y lo multiplicábamos por x menos a la n. Eso era en el caso de Taylor. En el caso de Maclaurin, igual teníamos que tener una función previamente
Y lo que hacíamos era expresarlo en términos de una serie, con n que era de 0 a infinito también. Igual derivamos la función, pero esta vez lo evaluábamos en 0, ¿no? Ya no en a, sino en 0. Igual dividimos entre el factor del n, y ya no multiplicamos por x menos a la n, porque a vale 0, sino solamente multiplicamos por x a la n. Eso es en el caso de Maclaurin. Maclaurin y Taylor, ¿no? La diferencia, Taylor es centrado en cualquier otro valor diferente de 0, y en el caso que esté centrado en 0, la serie se llama serie de Maclaurin. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Lo que vamos a hacer ahora es series de potencia en general para resolver una ecuación diferencial. Entonces vamos a seguir esta secuencia, vamos a ver lo que son los puntos ordinarios, porque toda la solución la tenemos que hacer para puntos ordinarios. Existen otros tipos de puntos que se llaman puntos singulares. Para puntos singulares no vamos a resolver la serie, pero en el libro de Denis Hill pueden ver algunos ejemplos de cómo resolver la ecuación diferencial para puntos singulares. Nosotros no vamos a trabajar ese caso solo con puntos ordinarios, luego vamos a ver cómo juntamos dos series en una sola, o tres series en una sola, en fin, una cantidad finita de series. La tenemos que juntar en una sola serie. ¿Por qué? Porque cuando resolvamos las ecuaciones diferenciales con serie y potencia, van a ir apareciendo varias series. Entonces no podemos tener varias series, tenemos que tener solo una serie. Entonces, tenemos que aprender a juntar varias series de potencia en una sola serie de potencia. Entonces vamos a ver la técnica de cómo se hace eso. Y una vez que ya sepamos cuál es la lógica detrás de eso, vamos a aplicarlo a la solución de ecuaciones diferenciales. Bien, entonces nuestro logro en esta sesión es bastante sencillo, simplemente es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando el método de las series de potencia. ¿Okay? Nada más. Nos interesa saber cómo se resuelve. Entonces, para eso vamos a trabajar generalmente con E2, ecuaciones diferenciales ordinarias, de orden 2, es decir, donde tengamos máximo dos derivadas. Ahora, ¿eso significa que las series de potencia no sirven para resolver E2 de orden mayor? Sí, también sirven. Puedo resolver E2 de orden 3, de orden 4, de orden 5, de orden 6, etc. Pero tomaría más tiempo. Si una E2 de orden 2, como te digo, el tiempo promedio debería ser 10 minutos. Una EDO de orden 5, de orden 7, de orden 8, imagínate, ¿no? Se triplicaría el tiempo, se cuadriplicaría el tiempo de solución, que no es la idea, pues, ¿no? Entonces, si va a ser la misma técnica, el mismo procedimiento, solamente que más veces voy a tener que hacerlo, ¿qué sirve? Pues mejor aprendo solo de orden 2, que es la mayoría de EDOs que aparecen, y aprendo cómo es el método, y si tuviese EDO de orden mayor, simplemente repito el método con más términos y nada más. Entonces, una de orden 2 es suficiente para entender cómo funciona el método de la serie de potencia, ¿no? Entonces, estamos trabajando solo con EDOs de orden 2 debido a que el método de serie de potencia es un método un poco extenso. Entonces, trabajar con EDOs de mayor orden requeriría mucho más tiempo. Entonces, por cuestiones de tiempo, solo trabajamos con EDOs de orden 2, pero el método sirve para EDOs de orden mayor. Entonces, para EDOs de orden 2, vamos a tener este tipo de características. Esta es una EDO lineal. Y observemos los coeficientes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, para analizar los puntos ordinarios, vamos a despejar el coeficiente principal y vamos a pasarlo a dividir. Cuando hagamos ello, la expresión nos va a quedar de esta forma. Y es segunda derivada más una fracción, que es A1 de x, dividido entre A2 de x. Ahí está la primera fracción, con y primera derivada, más la segunda fracción, pues, ¿no? Que sería el tercer término, 0x entre A2x, y todo esto por y igual a 0. Entonces, como podemos observar aquí, para que estas fracciones tengan sentido, el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Okay? Entonces, ese a sub 2 de x debe ser diferente a 0, porque si no, no estaría bien definida esa fracción, ¿verdad? Entonces, los valores de x que hagan que ese denominador sean diferentes de 0 son llamados los puntos ordinarios. Y los valores de x que hacen que ese denominador se haga 0 son llamados los puntos singulares. Nosotros, en este curso, solo vamos a trabajar con puntos ordinarios o puntos regulares. Ordinarios o regulares son lo mismo, ¿eh? Y los puntos singulares no los trabajamos. Pero como ya te dije antes, los puedes ver en el libro de Denis Hill para ampliar más sobre este tema.
¿Bien? Entonces, para calcular los puntos ordinarios, despejamos el A2 de X y queda de esta manera. Van a quedar términos que van a formar fracciones. A la primera fracción le llamo P, a la segunda fracción le llamo Q, y esas fracciones tienen que estar bien definidas. Entonces, nosotros vamos a buscar que esos términos, P y Q, sean analíticos. ¿Qué es una expresión analítica? Es toda aquella función que se puede representar en términos de una serie de potencias alrededor de ciertos valores. O sea, cuando uno representa en términos de una serie de potencias, solamente estás representándolo alrededor de un punto en particular. ¿Okay? Entonces, esos puntos en particulares alrededor del cual vas a hacer la serie de potencia son necesariamente puntos ordinarios, no puntos singulares. Tienen que ser puntos ordinarios. Entonces, toda la solución lo vamos a hacer alrededor de puntos ordinarios. El punto ordinario que más nos importa, ¿cuál es? El cero. El cero. Como ya lo dijimos al inicio de la clase, esto tiene sustento básicamente porque las condiciones iniciales de una ecuación diferencial suelen estar alrededor del cero. Entonces, por eso generalmente se trabaja alrededor del cero. Pero se puede hacer alrededor de cualquier otro valor, ¿no? Contar que sea un punto ordinario, se puede hacer. Bien, algunas observaciones. Hemos dicho que la palabra analítico significa que la función se puede escribir como una serie de potencia. Entonces, si la función fuese un polinomio, entonces el polinomio, su serie de potencia es el mismo polinomio. ¿Ok? Si tú calculas la serie de potencia de un polinomio, te da el mismo polinomio. Por lo tanto, un polinomio es analítico. O sea, se puede escribir como una serie de potencias cuya representación es el mismo polinomio. Una función racional es una función analítica. Recuerda que una función racional es una función de la forma P entre Q, donde P es un polinomio y Q es un polinomio. Para que esta fracción esté bien definida, el denominador tiene que ser diferente de cero. Entonces, una función racional, o sea, una función de la forma P entre Q, se puede escribir a través de una serie de potencias. Entonces, funciones polinómicas, funciones racionales, las puedo usar para resolver una ecuación diferencial. También puedo tener las clásicas, función seno, función coseno, son analíticas. ¿Por qué? Porque la función seno se puede escribir como una serie de potencias, eso lo vimos en la clase pasada. La función coseno también se puede escribir como una serie de potencias, alrededor de cualquier punto, pero a nosotros nos interesa en particular alrededor de cero, ¿no? ¿Y cómo se llama la serie que hemos obtenido alrededor del cero? La serie de Maclaurin. Pues hemos visto la serie de Maclaurin de seno, la función coseno también, así que eso ya lo trabajamos. Solamente es un recordatorio. Y así podemos tener funciones muy diversas, donde los coeficientes que van a aparecer, como vemos aquí, por ejemplo, la función coseno y seno, que son coeficientes aquí constantes, 4 y menos 5, van a ser ellos siempre funciones analíticas, o sea, deben ser funciones que son representables a través de series de potencias. Aquí faltaría la función exponencial, faltaría la función logaritmo, la función seno hiperbólico, coseno hiperbólico, pero bueno, solo como ejemplo están apuntados. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a pasar a analizar esta ecuación diferencial. No nos piden resolver esta ecuación diferencial, lo que nos están pidiendo aquí es solamente averiguar cuáles son los puntos ordinarios. Nada más, esto es lo que queremos saber aquí. Entonces, lo que hacemos es observar el coeficiente principal. El coeficiente principal es el que multiplica al término que tiene el mayor número de derivadas, en este caso tiene 2 derivadas. Entonces, esa parte que está al lado izquierdo, de color rojo, es un coeficiente. Entonces, ese coeficiente principal lo que tenemos que hacer es despejarlo, ¿no? Va a pasar a dividir a esto y también dividir a esta expresión. Y cuando pasa a dividir va a formar fracciones. Para que esas fracciones estén bien definidas, tenemos que evitar que el denominador se haga cero. Para aquellos valores que el denominador sea diferente de cero, van a ser los puntos ordinarios, los que estamos buscando nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿para qué valores de x hace que el denominador se haga cero? Bueno, resolviendo la ecuación cuadrática usando aspa simple o fórmula general, como gustes, te va a salir menos 2 y 3. Entonces, menos 2 y 3, ¿qué cosas son?
son puntos singulares. ¿Por qué son puntos singulares? Porque hace que el denominador se haga cero, ¿no? Ahí el denominador se hace cero. Entonces, debo evitarlo, no deberían ser ceros. Entonces, si los debo evitar, ¿cuáles serían los puntos ordinarios? Los puntos ordinarios serían todos los números reales, con excepción del -2 y el 3. Entonces, estamos excluyendo el valor -2 y 3 porque ahí el denominador se hace cero. ¿Qué significa esto? Que yo puedo resolver la ecuación diferencial con una serie de potencias para cualquier número x, o sea, para cualquier valor de x, que sea un número real, excepto para -2 y para 3. O sea, no puedo resolver esto con una serie de potencias alrededor de -2 o alrededor del 3. ¿Por qué? Porque -2 y 3 son puntos singulares. Puedo resolverlo alrededor de cualquier otro valor, excepto -2 y 3. Y como podemos ver aquí, el valor x que sí se puede evaluar sería 0, porque 0 es un punto regular. Entonces, es lo que más me importa, ¿no? Porque yo cuando voy a resolver la ecuación diferencial, lo voy a resolver alrededor del 0, ¿no? Como lo hemos dicho al iniciar la clase. Entonces, estamos bien, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. Pues cada vez que tengas una ecuación diferencial, haz ese análisis. ¿Cuáles son los puntos ordinarios? Es decir, para qué valores de x está bien definida esa ecuación diferencial. En este caso está bien definido para cualquier número real, excepto el -2 y 3. Esos son los puntos ordinarios. Bien, en este siguiente ejercicio, lo que tenemos que hacer es estas dos series, hay que juntarlas y escribirlas como una sola serie. Pero eso no es tan directo, ¿no? ¿Por qué no es tan directo? Porque hay dos criterios que tienen que cumplirse aquí. Uno es que los índices tienen que empezar en el mismo valor. Y aquí vemos que los índices no están iniciando en el mismo valor. Uno empieza en 1 y el otro empieza en 0. Entonces ahí tengo que ajustar eso. Tengo que ver la manera, cómo hago para que ambas series estén iniciando en el mismo valor del índice. Por cierto, puedes tener una serie que en vez de n sea k, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? No es cuestión de letras esto, es cuestión de qué valor inicia. Pueden tener K, L, M, J, I, no importa eso. Lo importante es que empiecen el mismo valor. Bueno, por otro lado, otro elemento que tenemos que ajustar es el exponente que tiene X. En la primera serie vemos que el exponente es n menos 1 y en el segundo es n más 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es que tienen que tener el mismo exponente. Es más todavía, si yo reemplazo el primer valor del índice, lo reemplazo aquí en el x de la primera serie, me va a quedar x a la 0. Y si hago lo mismo con la segunda serie, lo reemplazo el primer valor del índice, que ahora es 0, lo reemplazo arriba, me va a quedar x a la 1. Entonces voy a observar que el primer término de la serie no tiene el mismo exponente para x, tiene exponente diferente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es nivelarlo. ¿Y cómo hacemos ese proceso de nivelación? Bueno, tengo que buscar que el que tiene menor exponente llegue a nivelarse o a equipararse con el que tiene el mayor exponente. Entonces, ¿cuántas unidades tengo que avanzar para pasar de 0 a 1? Avanzar 1 unidad. Eso significa que en la primera serie voy a soltar un término. ¿Qué significa soltar un término? Significa vas a evaluar en un valor del índice, en este caso en el primer valor, n1. Lo vas a reemplazar aquí, y después de reemplazarlo, la serie te va a quedar a partir del siguiente valor, a partir de 2. Y cuando hagas eso, vas a nivelar esto de los exponentes, ¿no? Entonces aquí dos criterios que, como ya te dije, vamos a aplicar: que los índices sean iguales, en este caso no lo cumplen, y que los exponentes de x sean los mismos, o sea que estén iniciando en el mismo valor. Eso también le llaman estar en fase. Y en este caso no están en fase porque son diferentes, ¿no? El primero inicia en 0 y el otro inicia en 1. Entonces hay que hacer un ajuste. Bueno, entonces empezamos a hacer esos ajustes. Como ya dijimos, vamos a modificar la primera serie. ¿Por qué modifico la primera serie? Porque es la que tiene menor valor, 0. Entonces tengo que modificarla para llegar a nivelarlo con la segunda serie. Entonces vamos a soltar un término, ¿no? Porque la distancia de 0 a 1 es 1 unidad. Soltamos un término, ahí está, para n1 me sale 2 veces S1,
y la serie quedaría a partir de 2 en adelante. ¿Listo? Ya soltamos un término y ya conseguimos lo que necesitábamos, ¿no? Para n igual a 2, si tú lo reemplazas aquí arriba, lo que te va a quedar es x a la 1. Justamente lo que yo tenía aquí, ¿no? Que para n0 me quedaba también x a la 1. Entonces, con eso lo que he hecho es ponerlo en fase, es decir, lo he nivelado. Hago que las dos series inicien a partir de x con el mismo exponente, ¿no? Hemos nivelado, hemos puesto en fase las dos series. Bueno, una vez que ya lo puse en fase, ¿qué hago? Voy a juntar la primera serie, que ya lo ajusté, con la segunda serie. Entonces la vamos a juntar y vamos a hacerlo para que los índices inicien el mismo valor. El nuevo índice de la primera serie está iniciando a partir de 2, pero de la segunda serie inicia en 0. Pareciera que se ha complicado más que arreglarse, ¿verdad? Pero en realidad no es así. De hecho, podría empezar en cualquier otro valor, ¿no? De repente n igual a 5, de repente. Eso no es problema. Eso lo arreglamos en la siguiente diapositiva y para eso vamos a tener que hacer un proceso de cambio de índice, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces las dos series que teníamos al inicio lo hemos transformado. Vamos a hacer el cambio de índice. Para la primera serie, para esta, ¿cómo vamos a hacer el cambio de índice? Bueno, el cambio de índice lo que nos dice es que si en el índice tú le vas a sumar una constante k, en la fórmula tienes que hacer lo contrario, tienes que restarle k. Entonces, si al índice tú le sumas, en la fórmula tú le tienes que restar. Y viceversa. Si en el índice tú le restas una constante, en la fórmula tú le tienes que sumar una constante. ¿Ok? Entonces, en el índice haces una operación y en la fórmula haces la operación contraria, ¿no? Entonces, ¿cómo sé qué le tengo que sumar o qué le tengo que restar? No, para eso te vas a fijar en el exponente de x. Entonces, en la primera serie, el exponente de x es n-1. Entonces, ¿qué hago al n-1 para convertirlo en n? Para que se convierta en n, le tengo que sumar 1. ¿Ok? Porque si tengo n-1 y le sumo 1, el -1 con el 1 se cancela y me queda n. Eso significa que en la fórmula, cada vez que vea n, le tengo que sumar 1. Pero en el índice ya no le voy a sumar 1. En el índice le tengo que restar 1. Eso es para la primera serie. Para la segunda serie, veo el exponente, es n más 1. Entonces, ¿qué le hago al exponente para que el exponente se convierta en n? Le tengo que restar 1. Pero si eso lo voy a hacer en la fórmula, ¿qué le tengo que hacer al índice? La operación contraria. Entonces, al índice le tengo que sumar 1. ¿Ok? Entonces, eso de qué le sumo o qué le resto depende del exponente de x, ¿no? Entonces, la idea es convertir al exponente de x en n. Entonces, ahí vas a ver qué tanto le tienes que sumar o qué tanto le tienes que restar. Para este caso es 1 nada más, pero para otras series puede ser que le sumes 2, o le restes 2, o le sumes 3, o le restes 3. Cada caso es diferente. Bien, entonces hagamos ello, apliquemos el cambio de índice y tendríamos esto. Como puedes observar, para la primera serie, que es esta, cada vez que veo n, lo convierto en n más 1. O sea, le estoy sumando 1. Aquí también veo n, convierto en n más 1. Aquí también este n, convirtiendo en n más 1. ¿Ok? Eso es para la fórmula. Pero para el índice, aquí es n2, le tengo que restar 1, como lo ves aquí. Al índice le estoy restando 1, lo contrario. Para la segunda serie, ¿está? Hago lo mismo. Entonces aquí al índice, perdón, a la fórmula, le estoy restando 1, ahí está, le resto 1 al n, le resto 1, pero en el índice le hago lo contrario, ¿no? Al índice le sumo 1. Bien. Bueno, entonces haciendo las reducciones correspondientes, nos quedaría de esta manera. Como puedes observar, ya el problema se arregló. Vemos que las dos sumatorias están iniciando en el mismo valor, ambas inician en 1. Y el exponente de x también ya se arregló, ambas tienen el mismo exponente. ¿Ven? Entonces ese proceso es natural, se arregla de esa manera. Okay.
Una vez que ya tenemos ello, lo podemos factorizar y nos quedaría de esta manera. Como puedes observar aquí, la sumatoria, que se repite, lo escribo una sola vez. El x a la n, que también se repite, lo factorizo. Y lo que sobra, lo coloco dentro de un corchete. Todo esto está en un corchete, es el coeficiente de la primera serie. Y todo esto también dentro del corchete. Y el término que está sobrando, 2 veces C1, lo dejamos afuera, ¿no? No hay ningún problema ahí. Y listo, ya hemos terminado. Hemos juntado estas dos series en una sola serie, como lo puedes ver aquí. Ese proceso es muy necesario cuando resolvemos las ecuaciones diferenciales. Tenemos que juntar las series en una sola para poder hacer ese proceso de simplificar la serie en una sola expresión. Bien, con esto ya estamos listos para poder resolver las EDOs usando serie y potencia, que ya vimos los preliminares necesarios, así que vamos ahora a resolver la primera ecuación diferencial. Nota, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de orden 2, es homogénea y no tiene condiciones iniciales. Ahora, como es de orden 2, por cada derivada va a aparecer una constante en la solución. Entonces, como esto tiene dos derivadas, van a aparecer dos constantes. ¿Quiénes son esas dos constantes? Bueno, nosotros vamos a suponer que la solución es a través de una serie de potencia de la forma Cnx a la n, con n de 0 al infinito. Entonces, esas constantes van a salir del coeficiente de este Cn. Y como la serie tiene infinitos coeficientes, yo tengo que escoger a dos como constantes. ¿Cuáles son esas dos constantes? No sé cuáles serán, la verdad. ¿Por qué? Porque depende de cada ecuación diferencial. Cada ecuación diferencial tiene sus propias constantes. De repente puede ser C sub 0 con C sub 1, puede ser C sub 1 con C sub 2, puede ser sub 0 con C sub 2, puede ser C sub 1 con C sub 3, o C sub 2 con C sub 3. No sé, un par de constantes simplemente. ¿Ok? Entonces, cada ecuación diferencial va a tener, si es de orden 2, va a tener su par de constantes en las cuales va a quedar la solución. Ahora, ese par de constantes, sea este, o cualquier otro que tengamos, no se va a poder calcular cuánto vale hasta que no tengamos las condiciones iniciales. O sea, aquí está Edo, como no tiene condiciones iniciales, no voy a poder saber cuánto vale la constante. Pero si a mí me dijeran, por ejemplo, que y de 0 vale 1, o y' de 0 vale, no sé, 4, entonces ahí, solo en ese caso, de que tuviera condiciones iniciales, ahí sí puedo calcular cuánto valen las constantes. ¿De acuerdo? Entonces, como no tengo las condiciones iniciales, yo no voy a poder saber cuánto valen esas constantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé cuáles serían esas constantes porque no tengo condiciones iniciales. Ahora, en este ejercicio nos piden resolverlo alrededor del 0. Y ya sabemos por qué nos piden alrededor del 0, ¿no? Porque la solución es más sencilla, porque las condiciones iniciales, en caso que hubieran, tendrían que estar en términos del 0. Entonces, es por eso que nos piden 0. En general, cuando vas a resolver una ecuación diferencial en serie de potencias, toda solución se hace en 0. Salvo casos especiales, ¿no? Que se pueden resolver en alrededor de otro punto, pero nosotros para este curso solo vamos a resolver alrededor del 0. Entonces, una pregunta de serie de potencia no hay necesidad de que te digan que resuelvas alrededor del 0, ya eso es implícito, tienes que hacerlo alrededor del 0. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese procedimiento, vamos a suponer que la solución es a través de la serie que está alrededor del 0, está centrado en 0, y vamos a reemplazar eso aquí y aquí también. Por lo tanto, tengo que derivar la serie 2 veces. Derivamos una vez. ¿Cómo se hace la derivada? Esta expresión de aquí lo derivas como si fuera un polinomio. Le n baja y le restas 1. Y con respecto al índice, por cada derivada, el valor del índice va incrementándose en una unidad. Entonces, si antes el índice iniciaba en 0, ahora está iniciando en 1. ¿Okay? Si derivo una vez más, ya no iniciará en 1, sino iniciará en 2.
Y nuevamente, esta expresión de aquí, lo derivo como si fuera un polinomio. Ahí está. Y ya no va a iniciar en 1, sino que va a iniciar en 2. Si tuviera más derivadas, sigo haciendo el mismo proceso. En este caso solo necesito 2 derivadas. Bueno, lo reemplazamos y nos quedaría de esta manera. Las 2 derivadas y la función sin derivar. Entonces aquí, esta expresión x, que está multiplicando aquí afuera, va a pasar a multiplicar al x a la n, y puede pasar a multiplicar con total libertad, porque este x de acá afuera no depende del índice. Observa que el índice está en términos de n. Entonces, como no depende de n, puede pasar dentro o puede salir fuera sin problemas. ¿Okay? En este caso me conviene que pase dentro. Bueno, entonces haciendo esa multiplicación, nos quedaría de esta manera. Bien, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido 2 series. ¿Qué hay que hacer con esas 2 series? Tenemos que juntarla en una sola serie, como hicimos en el ejercicio anterior. Hay que juntarla en una sola serie. ¿Cuáles son los 2 criterios que vamos a utilizar para juntarla en una sola serie? Que los índices sean los mismos y que los exponentes de x sean los mismos. Aquí vemos que el exponente de x en la primera serie sería 0, porque si tú reemplazas n2, te queda x a la 0, y reemplazando n0 en la segunda serie, te queda 1. Entonces, ¿qué hacemos? Coges el que tiene menor exponente y lo llevas hasta que se ponga en fase con la segunda que tiene mayor exponente. Entonces, ¿cuánto tengo que avanzar para pasar de 0 a 1? Tengo que avanzar 1 unidad. Por ese motivo, a esta serie de aquí, voy a soltarle un término. ¿Qué significa soltar un término? Significa evaluar el primer valor del índice en la fórmula de la serie. Lo evalúo y la serie estaría iniciando a partir del siguiente valor, a partir de n3. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. En esta primera diapositiva lo único que estamos viendo es el reemplazo de la solución que estamos suponiendo que la solución tiene esta forma. Estamos reemplazando esto aquí y aquí y lo hemos acomodado. Nada más, es todo lo que hemos hecho aquí. Eso es bastante fácil. Así que en la siguiente diapositiva vamos a juntar las 2 series en una sola. Bien, entonces vamos a coger la primera serie, esta que teníamos al inicio, y vamos a soltarle un término. Ahorita, para n igual a 2, nos queda 2 veces e sub 2, y lo demás de la serie iniciaría a partir de 3. Bueno, ¿qué hemos conseguido con ello? Que ahora el exponente de x, cuando tú evalúas en n3, el exponente de x va a salir 1. Y era el mismo exponente que tenía x en la segunda serie. Con eso que hemos conseguido, hemos puesto en fase las 2 series. O sea, estamos haciendo que las 2 series inicien con el mismo exponente de x. Eso significa poner en fase. Bueno, como ya logramos ese objetivo, ahora lo que vamos a hacer es juntarlo con la primera serie, ¿no? Ahí está la observación, tiene exponente 1. Y bueno, vamos a juntar las series, ahí está. Esta es la primera serie que se partió en 2 pedazos, una parte que está suelta y la otra que está dentro de la sumatoria. Y lo que sobra aquí es la segunda serie. Bien, bien. Para juntarlo en una sola serie ahora, lo que vamos a hacer es observar el exponente de x de cada serie. Ahora, ¿qué hacemos? Veamos. Para la primera serie, ¿cómo hacemos que el exponente que ahorita es n-2 sea n? Le tendríamos que sumar 2 unidades, ¿verdad? Le sumamos 2 unidades. Con eso, menos 2 más 2 se cancelan y queda n. Pero ¿qué le tendría que hacer al índice? Al índice le tendría que restar 2 unidades. ¿Okay? Recuerda que por el cambio de variable, con cambio de índice, lo que le haces a la fórmula, en el índice, le haces la operación contraria. Para el segundo, en la segunda serie, el exponente es n más 1. ¿Cómo lo convierto en exponente n? Restándole 1. Pero al índice, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar 1. Lo contrario. ¿Okay? Bueno, entonces hacemos ello para el cambio de índice. Y a la primera serie, ahí está, estamos viendo, al n en la fórmula. Cada vez que veo n, le sumo 2. ¿Ya está? Estoy sumando 2, a este n también le estoy sumando 2. Pero ¿qué pasó en el índice? En el índice le estoy restando 2. ¿Sí? Y en la segunda serie, en forma análoga.
Entonces, haciendo la operación, nos quedaría esta forma. ¿Qué logramos con ello? Que las dos series inicien en el mismo valor, en este caso en 1, y también hemos logrado que el exponente de x sea n, o sea, el mismo exponente. Ya estamos listos para factorizar. Factorizamos y nos queda de esta manera. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Como todo esto está igualado a 0, tenemos que coger esta parte que es el término independiente, lo igualamos a 0, y tenemos que coger todo el coeficiente de la serie y también lo vamos a igualar a 0. Cuando hagamos ello, nos van a salir ecuaciones y hay que resolver esas ecuaciones. Pero eso ya lo hacemos en la siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos terminado de juntar las dos series en una sola serie. En la siguiente lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones para obtener los valores de los coeficientes. Entonces pasamos ahora a obtener los valores de los coeficientes. Los coeficientes son los Cn, C1, C2, C3. ¿Qué valores toman? Vamos a hacerlo eso en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces copiamos lo que habíamos tenido como resultado anteriormente, igualamos a 0. Este término constante está igualado a 0. Por un despeje directo tenemos cuánto vale C sub 2, en este caso vale 0. Y luego cogemos al coeficiente de la serie, que es todo esto, y también lo igualamos a 0. Ahí está. Y de esta parte tenemos que despejar el coeficiente que tenga mayor índice. Que tiene mayor índice es n más 2, porque n menos 1 es más pequeño, ¿no? Pues vamos a despejar el coeficiente de mayor índice. Entonces despejamos Cn más 2. Así que despejándolo, quedaría de esta forma. Esta expresión que nos ha quedado aquí se conoce como fórmula de recurrencia. Vamos a usar esa fórmula de recurrencia para diferentes valores de n. Vamos a ir dando valores. ¿Qué valores de n le vamos a dar? Pues de acuerdo a la serie, pues, ¿no? Valores desde 1 en adelante. Ahora, la serie es una serie infinita. ¿Y cuántos valores voy a tener que darle hasta tener lo suficiente? Bueno, tienes que darle valores hasta encontrar por lo menos 4 elementos diferentes de 0. Cuando hayas llegado a calcular por lo menos 4 elementos diferentes de 0, ahí paras. Y una vez que hayas obtenido todos esos elementos, lo vas a pasar a reemplazar en la serie de potencia. Recuerda que nosotros hemos iniciado la solución asumiendo que la solución es de la forma y igual a sumatoria, mejor, y igual a sumatoria de Cn x al n, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos conseguir es esto Cn. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esto Cn? A partir de esta fórmula de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar calcular por lo menos 4 para luego generalizarlo. ¿Ok? Nuestra idea es generalizar. Entonces, con 4 elementos ya podemos empezar a generalizar. Entonces, empecemos. Para n igual a 1, reemplazamos y tenemos esto. Observa que en esta expresión no me conviene multiplicar 3 por 2. ¿Por qué? Porque si yo lo multiplico, al momento que me toca generalizar, va a ser más difícil de generalizar. Entonces lo dejo como 3 por 2. ¿Por qué lo dejo así también? Porque esto tiene la forma de un factorial. ¿Okay? Entonces dándole la forma de un factorial, podremos escribirlo como C3 igual a menos C0 entre 3 factorial. ¿Ok? Ahora continuamos con n igual a 2, igual despejamos, nos queda de esta forma. Nuevamente, en esta expresión no me conviene multiplicar, porque si no lo voy a volver más complicado la generalización. Y le doy la forma de un factorial de 4. Entonces lo completo con 2 y con 1. Y ya tengo factorial de 4 abajo. Continúo, para n igual a 3, plazo, despejo. Nuevamente tiene forma de factorial de 5. Lo completo con los términos que le faltan. Ah, verdad. En este caso se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque como tengo C2 aquí, y yo ya previamente he calculado que C2 vale 0, entonces toda esa fracción se va a anular, ¿verdad? Entonces C5 vale 0. Bueno, los términos que me van a ir saliendo 0 no son de interés. ¿Por qué? Porque yo necesito términos que sean diferentes de 0, ¿no? Entonces hasta el momento yo he calculado solo 2 términos que son diferentes de 0. Me faltan 2 más, lo que te dije que es por lo menos 4. Puedes calcular más, ¿eh? Pero con 4 ya es suficiente. ¿Ok?
Pues aquí tenemos solamente 2, continuamos, para N4 igual de espejo. Nota que nos ha salido C3, C sub 3, pero C sub 3 ya era calculado previamente, entonces lo puedo reemplazar aquí. Entonces, reemplazándolo, me quedaría de esta manera, y bueno, ya tengo la generalización, ¿no? ¿Okay? Como 6 factorial en este caso. Para N5 igual, espejo, me queda C4, observa que este C4 ya fue calculado previamente, entonces lo reemplazo aquí, así que reemplazándolo y dándole la forma, me quedaría de esta manera. Bueno, aquí ya podría parar porque ya tengo 4 elementos diferentes de 0. ¿O ves? Ahí están los 4. Le puedo hacer el tope ahí. Pero puedo seguir calculando si tú deseas. Puedes calcular hasta que te canses, ¿no? Yo te recomiendo 4 nada más. Por ejemplo, para N6, yo hago el cálculo, me va a salir 0. ¿Por qué? Porque este C5 ya fue calculado. El C5 vale 0. Pues cuando yo lo reemplace, todo esto se va a anular. Entonces, en realidad, no me sirve, ¿no? No me sirve ese término. Bueno, entonces estamos listos para poder reemplazarlo en la solución de la serie de potencias que hemos supuesto, que era Y igual a sumatoria de Cn por Xn. Ya tengo algunos valores de C y otros valores que se han hecho 0. Recuerda, los valores que se hacen 0 no son de interés, solamente los valores diferentes de 0. Bueno, entonces la solución era de esta manera, ¿verdad? Esta era la solución de la ecuación diferencial. Nuestra meta era calcular los C sub n, los coeficientes. Así que vamos a soltar algunos términos. Por ejemplo, aquí voy a soltar 9 términos y vamos a ir calculando. Entonces, de la diapositiva anterior tenemos ya algunos valores. Por ejemplo, C2 que vale 0. Esto vale 0, entonces todo esto se anula, va a desaparecer. C5 también vale 0, entonces esta parte también se anula, desaparece. C8 también vale 0, esta parte se va. Entonces voy a colocar los que salieron diferentes de 0. Entonces, reemplazándolo, me queda de esta manera. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? La idea es generalizar. Entonces, en estos dos primeros términos no tengo forma de generalizar. ¿Por qué? Porque ahí no veo factoriales, no veo fracciones. Entonces, no hay nada para generalizar ahí. Vamos a generalizar todavía a partir del x cubo en adelante. De los términos que están del x cubo en adelante, yo veo que se repite el c sub 0 y el c sub 1. Entonces voy a dividirlo en dos grupos. Los grupos que tienen C sub 0 para un lado y los grupos que tienen C sub 1 para otro lado. Por eso están ahí de dos colores diferentes, ¿no? Los que tienen C sub 0 están de color morado y los que tienen C sub 1 están de color celeste o azul. ¿Ok? Entonces voy a separar en dos grupos. Entonces los separo con la finalidad de poder generalizar. Bueno, entonces en el primer grupo que me ha quedado, tengo que ver la manera de generalizar. Y del mismo modo, en el segundo grupo, también tengo que ver la manera de cómo lo generalizo. Para su generalización es donde tengo que aplicar un razonamiento inductivo, es decir, de lo particular a lo general. ¿Ok? Entonces, eso solamente es cuestión de observación, nada más. A ver, empezamos con la serie del lado izquierdo. ¿Qué podemos generalizar aquí? Observemos cómo están los factoriales que aparecen en los denominadores. Pues aquí tenemos factorial de 3, factorial de 6, y seguimos la forma. El siguiente sería factorial de 9, siguiente factorial de 2. O sea, vemos que es múltiplos de 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se generaliza un múltiplo de 3? Bueno, ponemos 3n. Entonces, este sería factorial de 3n. ¿Ok? Entonces, lo del denominador está fácil. Del mismo modo, también está fácil los exponentes de x, ¿no? Los exponentes de x son múltiplos de 3, lo mismo que están en el factorial, entonces eso lo puedo generalizar como x elevado a la 3n también. ¿Okay? Entonces también está sencillo generalizar eso. Lo que no es tan evidente es generalizar estos numeradores, ¿no? Que es 1, acá es 1 por 4. Entonces, ¿cómo hacemos ello? ¿No? Pues está multiplicando. Entonces, ¿cómo hago para generalizar un producto? Si para generalizar una suma uso una sumatoria, para generalizar un producto uso lo que se llama productoria. Una productoria tiene este símbolo, como el número pi, así en grande. Lo que va a representar esto es un conjunto de productos, ¿no? Van a ser multiplicación, como lo tengo aquí. Entonces la idea es obtener la fórmula que corresponde a esta productoria.
Pero ¿cómo saco la fórmula? La fórmula la vas a sacar a partir de sus elementos. El primer elemento que aparece es 1. El segundo elemento que aparece es 4. Y como puedes ver, está avanzando de 3 en 3, ¿verdad? Entonces el siguiente elemento sería 7, el siguiente sería 10, etc. Entonces vamos a generalizar eso. Esta es una progresión aritmética. La progresión aritmética es término general, es igual al término 1 más k menos 1 por la razón. En este caso, la razón de cuánto en cuánto va. La razón va de 3 en 3. ¿No? La razón va de 3 en 3. 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10, etcétera, ¿verdad? Entonces va de 3 en 3. Entonces, reemplazándola, tenemos que el término general es igual al primer término, que es 1, más k menos 1 por la razón, que es 3. Operando ahí, nos queda 3k menos 3 más el 1, queda menos 2. Entonces, esta es la generalización, es decir, yo puedo colocar productoria de 3k menos 2, y esto vale para k que va desde 1 hasta el infinito. Y lo puedes comprobar, ¿eh? Porque si k vale 1, por ejemplo, 3 por 1, 3 menos 2, 1. Tengo un solo elemento. Si k vale 2, 3 por 2, 6 menos 2, 4. Tengo dos elementos, el 1 y el 4. Y así puedo continuar. Entonces ya está generalizado. En forma análoga, puedo hacer para la segunda. Entonces, generalizando ello, tengo esta expresión. Como puedes observar, esa generalización solamente es cuestión de escritura. Es muy importante generalizarlo porque lo podemos usar para la convergencia, lo podemos utilizar para hacer gráficas, etc. Bien, ¿cómo sé que la solución a la que he llegado es la solución correcta? Bueno, en principio, si todas las operaciones que hemos hecho antes son operaciones legítimas, es decir, que no he infringido alguna propiedad, no me he confundido a la hora de sumar, restar, multiplicar, etc., debes confiar en tu solución, está bien, pues, ¿no? Porque todo está en orden. Otra forma de verificarlo es a través de una gráfica y ver si la gráfica converge o no converge. Y un poco para hacer ese procedimiento gráfico, obviamente no vas a graficar esto, que es un monstruo, porque es muchos elementos, lo tienes que hacer a través de software, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer con el software GeoGebra, ¿okay? Que yo lo tengo representado, y ahí está. Entonces, lo que he hecho es que, como la serie está quedando en términos de C sub 0 y C sub 1, que son las constantes, las dos constantes que te hablé al inicio, como no conozco sus valores y tengo que graficar, yo voy a suponer que C sub 0 y C sub 1 valen 1, ¿no? Solo para efectos prácticos. Y lo que he hecho es crear un nuevo índice, R, que lo que me va a ayudar es a controlar los términos de la serie. La fórmula que he usado aquí en GeoGebra es esta de aquí, como puedes ver. Es la misma fórmula que está en la diapositiva, está acá. Entonces aquí tenemos C sub 0, C1X, que eran los términos que teníamos que estaban sobrando. Luego C sub 0 por la sumatoria, ahí está la fórmula de la sumatoria. Producto, ahí está la productoria también, factorial, aquí está la 3n. Con n que va variando de 1 hasta r. Y en el caso de k varía de 1 a r. Entonces este r solamente es un elemento de control que me permite saber cuántos términos voy a tener. Y con la segunda fórmula también. C sub 1 por la sumatoria, ahí está la fórmula, la productoria también, 3n más 1 factorial, x a la 3n más 1, y n que va de 1 a r para ayudar a controlar los términos de la serie. Por ejemplo, en este momento r vale 1 y tenemos en total 4 términos. 2 que estaban afuera, más 2 que salen, 1 para la primera y 1 más para la segunda. Salen 4 términos en total. Entonces la gráfica de esta expresión para 4 términos lo tenemos aquí. Y la idea es que si tengo más términos, la solución es más exacta. Si tengo pocos términos, la solución es menos exacta. En este caso tengo muy pocos términos. La gráfica que vemos aquí es una gráfica que se aproxima a la solución correcta, pero no es una buena aproximación. Para tener una mejor aproximación, lo que yo hago es incrementar la cantidad de términos. Entonces, ¿cómo hago eso? Modificando los valores de R. Entonces, por ejemplo, si yo incremento aquí los valores, ahí tengo R igual a 2, R igual a 3,
R igual a 4. Vemos que hasta ahí vemos una deformación aquí en el lado izquierdo. Aquí en el lado derecho también vemos que como que se está volviendo como si fuera una asíntota en el lado derecho. Y en el lado izquierdo como se convierte en una especie de pico, ¿no? Como tendiendo al infinito por arriba. Y a nosotros no nos interesa tanto esa parte, ¿no? Lo que nos interesa más a nosotros es lo que pasa alrededor del cero, porque la solución que estamos obteniendo es para una serie de potencias que está centrada en cero. Por lo tanto, la solución que estamos obteniendo es solo para valores que están muy cerca de cero. Para valores que se alejan mucho del cero, por la izquierda o por la derecha, van a ocurrir cosas que pueden no ser necesariamente convergencia. Como vemos, al lado izquierdo se está volviendo en punta, es como ir al más infinito, y en el lado derecho también se está yendo al menos infinito, hacia abajo. Entonces, eso ocurre porque nos estamos alejando del cero. Entonces, a nosotros nos interesa solo los valores que están muy cerca del cero. Vamos a continuar incrementando valores de R para tener más términos y vamos a ver qué pasa, ¿no?, con la gráfica. Observamos que la gráfica ahí prácticamente en el lado izquierdo casi como que ha desaparecido. Vamos a reducir la escala del eje vertical para ver qué es lo que está sucediendo. Estoy bajando aquí. Vemos que aquí la altura ya pasó de las 1000 unidades. Está muy arriba. Y vemos que esto va a continuar creciendo a medida que incremento los términos. Vamos a incrementar unos cuantos más. Por ejemplo, ahí estoy con R igual a 9. Prácticamente se ha deformado la figura. Igual voy a reducir la escala en el eje Y. Ahí ya pasamos de los 15 millones. Bueno, estamos en los 100 millones. Es demasiado, obviamente. Eso va a continuar creciendo más. ¿Ok? Entonces, pero vemos que alrededor del cero la solución es bastante estable. O sea, no hay picos. El lado izquierdo se va al más infinito. El lado derecho se va al menos infinito. Entonces eso nos dice que la solución es estable alrededor del cero, ¿no?, cosa que hemos calculado en este caso. ¿Ok? Entonces es una forma de ir comprobando que estamos bien alrededor del cero, no hay picos o no se va al infinito. Bien, vamos a ver un ejemplo más en donde aplicamos la misma secuencia de pasos para resolver una ecuación diferencial usando serie de potencias. Recordemos cuál era la secuencia de pasos, ¿no? Paso número 1 era suponer que la solución de la ecuación diferencial alrededor del cero tiene esta forma, que es una serie de potencias centrada en cero. Lo reemplazamos en la ecuación diferencial y para este caso tenemos que derivar 2 veces y después de reemplazarla, nuestra misión es convertir estas dos series en una sola serie. Y eso lo hicimos en el siguiente paso, ¿no?, que es el paso 2, juntar las series en una sola serie. Entonces en la siguiente diapositiva, haciendo la propiedad de cambio de índice, lo agrupamos en una sola serie, y ese era el paso 2. En el paso 3 lo que hacemos es resolver ecuaciones, como todo eso está igualado a 0, los coeficientes de la serie y el término independiente que nos ha sobrado, lo igualamos a 0 y ahí nos salen ecuaciones. ¿Y cuál es la finalidad de esas ecuaciones? Es calcular estos coeficientes C. Algunos de ellos se van a hacer ceros, no importa si se hacen 0 algunos, pero nosotros trabajamos con los que son diferentes de 0. Una vez que tenemos por lo menos 4 coeficientes diferentes de 0, lo vamos a reemplazar en el paso final, en la serie potencia, y una vez reemplazado, los agrupamos de manera conveniente y generalizamos. Bueno, y una vez que está generalizado, acaba la solución de la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, esos son los pasos que hemos estado trabajando para el primer ejemplo. Ahora vamos a aplicar los mismos pasos para una segunda ecuación diferencial. Bien, aquí tenemos la ecuación diferencial, también es una EDO de orden 2. También nos piden resolverlo alrededor del 0, ya sabemos por qué. Así que, nuevamente, suponemos que la solución es una serie de potencias que tiene la forma Cnx a la n.
derivamos dos veces y reemplazamos. Reemplazamos la segunda derivada y la función sin derivar. Bueno, esta vez esto está multiplicado por x cuadrado más 1. Observa que los puntos regulares o puntos ordinarios es cualquier número real. Porque si tú esto lo pasas a dividir, está bien definido para cualquier valor x, ya que este x cuadrado más 1 no se anula. Para ningún valor de x se anula. X real, pues, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer la propiedad distributiva. Este x al cuadrado pasa a multiplicarse a toda esta expresión. Y el 1 también pasa a multiplicar. Si conocemos esa propiedad distributiva, ya no va a haber dos series, van a haber tres series. Ahí está. En el ejercicio anterior, cuando reemplazábamos, solo teníamos dos series, ¿no? Ahora hay tres. Bueno, ¿qué hay que hacer con esas tres series? Podrían aparecer más, ¿no? No hay ningún problema. Hay que nivelarlas. ¿Cómo es eso de nivelarlas? Bueno, que los índices tienen que iniciar en el mismo valor, que no inician todos en el mismo valor. Y además, el exponente de x tiene que ser el mismo para las tres series. Si tú reemplazas el primer valor del índice en el exponente de x de la primera serie, te sale x al cuadrado. En la segunda serie te sale x a la 0. Y en la tercera serie te sale x a la 0 también. Y lo que tenemos que hacer es que tengan el mismo primer elemento. Eso, como ya sabes, se llama poner en fase las series. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger los que tienen exponentes más bajos, que son estas dos, y lo vamos a llevar al que tiene exponente más alto. Entonces, ¿cómo paso de 0 a 2? Avanzando 2 unidades. ¿Eso qué significa? Significa que en esta segunda serie voy a soltar dos términos. Y en esta tercera serie también voy a soltar dos términos. ¿Para qué suelto dos términos? Para que avancen dos unidades y ahora empiece en x al cuadrado y ya no en x a la 0. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a conseguir poner en fase las tres series. Entonces, aquí están las dos observaciones que vimos en el ejercicio anterior. Que los índices empiecen en el mismo valor y que el exponente de x sea el mismo en todos los casos, ¿no? Ya vimos que en la primera es 2, en las dos últimas es 0, y vamos a modificar las dos últimas series, que son los que tienen el menor exponente, para nivelarlos con la primera serie que tiene el mayor exponente. ¿Okay? Entonces, por ese motivo, vamos a soltar dos términos en la tercera serie y en la segunda serie. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hacer ese proceso de nivelarlos. Cogemos la tercera serie, esta es la tercera, y vamos a soltar dos términos. Evaluamos en N0 y en N1. Ahí tenemos los dos términos. Y nos quedaría la serie a partir de N3. Bueno, de N2, perdón. Listo. Ya solté dos términos. Bueno, con esto, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido que el exponente de x evaluado en N2 sea 2. O sea, tengo x al cuadrado. Lo mismo que en la primera serie, ¿verdad? En la primera serie empezaba con x al cuadrado. Aquí también, ya lo arreglamos. Ahora vamos a coger la segunda serie, porque esta era la tercera serie. Ahora vamos a coger la segunda serie y le vamos a hacer lo mismo. Vamos a soltar dos términos. Ahí está, para N2 y 3. Tenemos los dos términos. Y nos quedaría la serie a partir de N4. Listo. ¿Qué logramos con eso? Nuevamente, si yo reemplazo el primer valor del índice, aquí, me va a quedar x al cuadrado. Lo mismo que en la primera serie. Entonces ya conseguimos que tanto la tercera serie como la segunda serie estén en fase. ¿Por qué? Porque el exponente de x, el primer exponente de x, es 2. En las tres series es 2. O sea, inicia el mismo término. Entonces ya están en fase, entonces genial, ya conseguimos ese objetivo. Ahora lo que vamos a hacer es nivelarlas en el índice. En la primera serie teníamos que el exponente de x era n, ¿no? Entonces aquí todavía no es n, es n menos 2. Entonces, ¿cómo hago para que este exponente del x de la segunda serie se convierta en n? Bueno, simplemente le tengo que sumar 2. Pero ya sabemos que si le hacemos eso en la fórmula, en el índice tengo que hacer lo contrario. Le tengo que restar 2. ¿Okay? Si a la fórmula le sumas, a la parte del índice le restas. Entonces vamos a hacer eso del cambio de índice. Ya sabemos cuál es la fórmula. Y reemplazamos. Como puedes observar aquí, cada vez que veo n, la fórmula, voy a reemplazar por n más 2. N más 2, n más 2. Le estoy sumando 2, pues.
Y acá en el exponente ya se arregló, porque si yo le sumo 2, pues se convierte en n, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el índice? En el índice le estoy restando 2. ¿Ok? Entonces, haciéndose acomodo, tendría esta expresión aquí. Bueno, entonces ya arreglamos la segunda serie. La primera serie no había que hacerle más cambios porque su exponente ya era n. Así que lo vamos a juntar todo ahora. Entonces, juntando todo, ahí está. Esto que está aquí es la primera serie. Recuerda, la primera serie ya tenía exponente n. Esta parte de acá es la segunda serie. Todo esto, la segunda serie, ya tiene exponente n. Y esto que está aquí, multiplicado con el menos 6, porque eso nos quedaba al final, es la tercera serie. Ya tiene exponente n también. Y con respecto a los índices, ya se han acomodado n igual a 2, n igual a 2, n igual a 2. O sea, está listo para factorizarlo. Así que factorizando quedaría de esta forma. Observa que la sumatoria, estas tres sumatorias, que son lo mismo, se escribe una sola vez con respecto al exponente n, del x a la n. También se escribe una sola vez. Y lo demás se factoriza. Entonces, estos de aquí, que están sobrando, se factorizan. Esta parte de aquí también que está sobrando, se factoriza. Y esta parte hay que tener cuidado porque acá hay un menos 6 que multiplica. Entonces este menos 6 va a multiplicar al Cn. Entonces va a quedar menos 6 veces Cn dentro de la factorización. Y los demás elementos hay que agruparlo aparte, ¿no? Por ejemplo, 2 veces C sub 2 está aquí solo, porque es constante. Pero este 6 veces C sub 3 está acá, ¿eh? 6 veces C sub 3 multiplicado por X, está factorizado el X. Y en el otro va a ser menos 6 por C sub 1X, cuando hago la propiedad distributiva. Entonces aquí vemos menos 6 veces C sub 1, el X está factorizado. Y el menos 6 C sub 0, que es un término constante, lo junto con el otro término constante, ¿no? Está separado ahí, aparte. Listo. Como todo eso está igualado a 0, entonces voy a igualar a 0 esta constante, este coeficiente del X y todo el coeficiente de la serie. Lo voy a igualar a 0. Y cuando haga eso voy a tener ecuaciones. Entonces hay que resolver esas ecuaciones. Pero eso ya lo hacemos en la siguiente diapositiva. Entonces aquí el paso 2 ya terminó. El paso 2 será juntar las tres series en una sola serie. Y eso ya lo hicimos aquí. Entonces paso 2 ya cerró. Vamos al paso 3, que es resolver las ecuaciones. Entonces aquí tengo el resultado del paso 2. Vamos a resolver las ecuaciones. En la primera, que es el término constante, lo igualo a 0. Y recuerda, cuando tú resuelvas estas ecuaciones, tienes que despejar la que tiene mayor índice. En este caso, la que tiene mayor índice es 2. Entonces, por eso despejo C sub 2. Se despeja la de mayor índice. Luego, cogemos el coeficiente de X, que está aquí. Todo esto es el coeficiente de X. Lo igualo a 0, ahí está. Y nuevamente despejo la que tiene mayor índice, que en este caso es C sub 3. Está despejado ahí. Luego cojo los coeficientes de la serie potencia, que es todo esto de aquí. Bueno, hasta acá. Ahí está. Todo eso lo estamos igualando a 0. Y despejo la que tiene mayor índice. En este caso es Cn más 2. Entonces, despejando con cuidado, Cn más 2, vamos a llegar a una fórmula. Esta fórmula se llama la fórmula de recurrencia. Esa fórmula es la que vamos a usar para ir calculando diferentes coeficientes Cn. ¿A partir de qué valores? A partir de n2, porque la serie va de 2 en adelante. Entonces vamos a reemplazar poco a poco. Para n igual a 2, reemplazo. Ahí está. Para n igual a 3, reemplazo, despejo. Para n 4. ¿Cuántos valores voy a calcular? Hasta encontrar por lo menos 4 elementos diferentes de 0. ¿Okay? Aquí ya paro porque ya encontré los 4 elementos diferentes de 0. Como puedes contar, y tenemos 1, 2, 3, 4. Ya están 4 elementos diferentes. Ahora, quizá podrías observar que aquí nos hemos saltado de N6 a N8. No hemos pasado por N7. Es que si tú reemplazas N7, te va a salir C sub 9 igual a 0. Y como sale 0, ya lo he obviado. Además que no tengo más espacio, ¿no? Entonces, por eso que ves ahí un salto. Pero vale 0 para el caso C sub 9. Bueno, entonces vamos a reemplazar ahora sí en los coeficientes de la serie potencia.
para poder generalizar después. Entonces, este es el paso 3, cuando vamos obteniendo los elementos C sub n para los 4 primeros elementos diferentes de 0. Listo, entonces esta es la solución en serie de potencias. Vamos a reemplazar los C sub n que hemos encontrado. Reemplazamos, obviamente los que son diferentes de 0, porque los que valen 0 se anulan. ¿Y qué observamos aquí? Observamos que hasta el x cuarta no se puede generalizar. O sea, esos elementos son elementos constantes que van a quedar ahí, pero no los vamos a poder generalizar. Vamos a generalizar recién a partir del x sexta en adelante. ¿Ok? Entonces vamos a agruparlo, vamos a separarlos eso, para poder hacer la generalización. Entonces colocamos aquí hasta el x cuarta y los demás elementos agrupados a partir del x sexta. Bueno, como ya dijimos, para estos elementos de aquí no hay nada que hacer. La generalización es para todo lo que está en el corchete. Así que generalizamos siguiendo los mismos lineamientos que hicimos en el ejercicio anterior, así que quedaría de esta manera. Como puedes ver, en esta serie, las constantes que nos han quedado es C sub 0 y C sub 1. ¿Por qué? Porque la E2 es de orden 2, entonces tienen que haber dos constantes. Tanto en el ejercicio 1 como en el ejercicio 2 nos han quedado C sub 0 y C sub 1 como constantes. No tiene por qué ser así en todas las EOs. ¿No? En otras EOs puede ser que quede C sub 1 con C sub 2, C sub 0 con C sub 2. No sabemos. Para este caso es una coincidencia que en ambas han quedado C0 y C1. ¿No? Pero no siempre va a ser así. Bueno, ¿para qué sirve esta fórmula? Sirve para poder graficarla, para poder analizar la convergencia. Para este caso no es necesario analizar la convergencia porque ya hemos visto cuáles son los puntos regulares o puntos ordinarios, así que no hay problema. Mientras hayas hecho las operaciones de forma correcta, la solución a la que has llegado es correcta también. Si por ahí hay algo que de repente te equivocaste, obviamente la solución a la que has llegado es incorrecta. Así que hay que trabajarlo de manera adecuada. Por cierto, si tú tratas de usar software como Wolfram o Symbolab, vas a llegar a soluciones que no son en serie de potencia. Como ves aquí, por ejemplo, acá queda la solución. El primer ejemplo que hemos visto en términos de la función de Airy. Y bueno, la función de Airy no es una función elemental, ¿no? Es una función especial que tiene su representación en términos de la función gamma y la función hipergeométrica. Y la función hipergeométrica tampoco es una función elemental, ¿no? Es una función con una serie de potencia con 3 sucesiones dentro de ella, ¿no? Entonces, no son funciones elementales las que tenemos aquí. Son funciones que en vez de escribirla de esa forma, preferimos escribirla en términos de serie y potencia, ¿no? Además que la solución que hemos obtenido aquí es una solución que solamente sirve para el x0, en cambio la solución que obtiene el software es para cualquier x, y hay que tener cuidado para saber elegir qué valores de x, pero eso es cuando usa software. Ahora, Symbolab también resuelve con serie y potencia, pero uno, no te da el paso a paso, y dos, si en caso lo obtuvieras, porque hay una forma de pago, es incompleta, porque no están los pasos como lo hemos visto acá en la diapositiva, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer son todos esos pasos que te he mencionado. Entonces es algo que tú tienes que ir practicando poco a poco. Entonces, para que vayas practicando en ese sentido, tienes aquí una ecuación diferencial que puedes practicar intentando resolverla. En el examen, obviamente, te van a venir ecuaciones diferenciales pues, simples, nada más, ¿no? Solo que el procedimiento mismo de la serie de potencia ya es un procedimiento extenso y tú tienes que hacerlo paso a paso. ¿Okay? Así que practica, que tu tiempo no sea demasiado alto,